Vamos, antes de irnos a la pausa, diputado, del diálogo nacional, del encuentro entre sectores políticos, tanto del gobierno como de la oposición, para hacer frente a las prioridades del venezolano, a lo que ocupa y preocupa al venezolano día a día. ¿Por qué es importante el diálogo y por qué es tan difícil ponerse de acuerdo? Bueno, yo creo que lograda la estabilidad política, que en algún momento estuvo en riesgo, nos corresponde ahora pasar a resolver los problemas de la gente, pasar a atender el problema eléctrico, pasar a atender el problema del agua, que por ejemplo en el Estado de Nueva Esparta, al que yo represento en la Asamblea Nacional, es un tema absolutamente grave, muy grave el tema del agua en Nueva Esparta, el tema de la distribución del gas. En Nueva Esparta y en otras partes del país. En otras partes del país, pero en Nueva Esparta creo que es tal vez la situación más grave. Estamos hablando de ciclos de 60 días, que los que no viven en Nueva Esparta no saben que un ciclo de 60 días significa que pasa 60 días sin agua y un día con agua. Eso es lo que significa. Bueno, en el estado de Guárico, por ejemplo, en Chaguaramas nunca llega el agua por tuberías, en mi casa, en la casa de mi familia. Si no tienes pozo de agua, no llega el agua. No llega ya. Bueno, pero el caso de Margarita es muy parecido, semejante, y creo que se reproduce en buena parte del interior del país. Entonces creo que es importante ahora, resuelta el tema de la estabilidad política, que pareciera que se logró, pasar a profundizar eso y convertir eso en beneficio para la gente, convertir eso en resultados concretos para la gente, atendiendo el problema del agua, atendiendo el problema de la luz eléctrica. Tenemos, por ejemplo, la buena noticia de la autorización de OFAC para que Siemens pueda negociar con Venezuela en el restablecimiento del sector eléctrico. Ahora hay que voltearse a revisar dónde están los recursos para pagarle a Siemens la reparación de esas máquinas o para pagarle a Siemens la potencial compra de nuevas máquinas. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos... ¿Quiere decir que de alguna manera estamos reconociendo que desde afuera nos deben ayudar para salir adelante en No, pero no solo es que nos deben ayudar, sino que el tema del bloqueo y el tema de las sanciones no permitía que ninguna de las empresas internacionales... ¿Y antes del bloqueo y las sanciones, diputado, los servicios públicos funcionaban? Bueno, no, antes del bloqueo y las sanciones tenemos que empezar por reconocer que este gobierno, que tiene 23 años, que es un gobierno muy malo, destruyó el sistema eléctrico nacional, no ha invertido un dólar en restablecimiento de los servicios de agua, es decir, que ha desmejorado definitivamente la calidad de vida. Yo no digo que las sanciones son las responsables del deterioro de los servicios públicos. El responsable del deterioro de los servicios públicos es este gobierno malo que tiene 23 años en el poder. Pero las sanciones vinieron a agravar esa situación porque ni siquiera ninguna empresa se atrevía a hacer una negociación con el gobierno venezolano, ni siquiera en materia eléctrica. Incluso cuando en algún momento llegamos a proponer el acuerdo en la asamblea pasada con la CAF para el financiamiento en la Asamblea Nacional anterior, diciendo que como si se le mejoraba la calidad de agua, la calidad de electricidad a Nueva Esparta o al Zulia, se iba a favorecer a Maduro y Maduro iba a salir fortalecido. Maduro se quedó en el poder y no se pudo hacer el acuerdo humanitario en materia eléctrica que proponíamos en la asamblea pasada, y a los que se opuso la oposición esa que decía que iban a salir de Maduro por vía de la fuerza. En consecuencia, creemos que estamos en la obligación de construir acuerdos políticos. Este acuerdo político que hemos logrado para el restablecimiento de la estabilidad política, debemos construirlo alrededor de la atención de los servicios públicos, en materia de agua, en materia de electricidad, en materia de distribución de gas, en materia de atender los problemas de la gente. El otro tema, el gran tema que nos queda pendiente, es el tema de restituir la capacidad de compra del salario, porque definitivamente... El tema económico preocupante para los venezolanos. Claro, pero además del día a día de los venezolanos, porque estamos en presencia de un salario que no alcanza para comprar el 50% de la canasta básica. En consecuencia, la gente no le alcanza el dinero para comer. Entonces, ese es otro tema que hay que atender necesariamente, y ya tú ves, por ejemplo, a los maestros en la calle manifestando, ves a los profesores universitarios que viven con un salario de hambre, ves además a cualquier venezolano que el sueldo no le alcanza, y los que trabajan en el sector público mucho peor. Entonces nosotros desde la Asamblea Nacional acompañamos esos reclamos, acompañamos esas iniciativas, y creemos que la Asamblea Nacional debe abocarse ahora a atender el tema de los problemas de la gente en materia de salario y en materia de servicios. ¿Debería ser esa una prioridad desde la Asamblea Nacional? Tiene que ser una prioridad de la Asamblea Nacional, y tiene que ser una prioridad desde el Gobierno Nacional también. Es una necesidad atender los problemas de la gente. Vemos como un buen síntoma en materia económica que el presidente Maduro ayer dice que va a solicitar la derogatoria de la ley de precios justos. Pareciera que eso va en la intención de mejorar las condiciones económicas de los venezolanos, y que sea la oferta y la demanda las que establezcan el precio de los productos. Los reportes económicos hablan de mejores números para la economía venezolana. La percepción o las previsiones de parte de la CEPAL también lo indican. Ayer el presidente del Banco Central de Venezuela se refería a que la economía venezolana ha mejorado en cuanto a números, pero ayer también veíamos que paralelamente el dólar no oficial subía abruptamente con mucha diferencia del dólar oficial. ¿Cómo afecta todo este escenario económico, estas subidas y bajadas
toda esta percepción que se tiene en cuanto a crecimiento del país? Bueno, la CEPAL dice que vamos a crecer un 10%, pero además recuerden que estamos creciendo de un 10% después que habíamos tocado fondo. Esto es más bien un efecto rebote porque no podíamos llegar más abajo, pero un efecto rebote, como te decía, la condición del nuevo clima político ha hecho que mejore también la condición del clima económico y que se permite una posibilidad de crecimiento que pareciera que no tiene discusión. Pero además ese crecimiento macroeconómico tiene que concretarse en mejoras para la gente. Y el tema del dólar, ¿qué pasa? El gobierno ha venido inyectándole bolívares al mercado, inyectándole dólares al mercado para intentar sostener el precio. Creemos que es una política acertada, pero el tema económico tiene que seguirse manejando e intentar controlar el valor del dólar libre o del dólar no oficial, de tal manera que no produzca un efecto inflacionario que le termine dañando más a la gente. Nosotros advertíamos con el tema de la ley del impuesto a grandes transacciones financieras, que nosotros no votamos en la Asamblea Nacional y denunciábamos que tenía un efecto inflacionario tal cual como lo tuvo ya el mes siguiente, que se aprobó la ley, después de que teníamos inflación de un solo dígito, pasó a ser una inflación de más de 10%. Entonces, las cosas que hemos venido advirtiendo de la Asamblea Nacional como cosas negativas en el tema económico resultan dando el resultado que nosotros habíamos previsto. Es decir, creemos que la política económica en principio está más o menos bien orientada, pero que hay detalles que se tienen que corregir para que no redunden en daño a la gente. Diputado Ronderos, tenemos la participación de la audiencia a través de la cuenta oficial en Twitter, @primerapágina. Seir Contreras está listo para presentárnosla. Varios comentarios de la audiencia, comienzan a llegar denuncias a propósito que hablaban ustedes de los servicios públicos. Yuraim 8357 dice: buenos días, en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, urbanización Los Próceres y adyacencias tenemos más de 7 años sin agua por tuberías. Esto como un comentario de la audiencia. Una pregunta de Díaz Rafal, que también escribe, dice: buenos días, señor invitado, ¿usted cree que los funcionarios venezolanos requeridos por la justicia americana deben ser también extraditados a Estados Unidos, al igual que los venezolanos en Colombia requeridos por la justicia de Venezuela? Bueno, primero con el tema de servicios públicos, yo decía que el tema de la situación del agua es terrible en Nueva Esparta, porque yo lo vivo de primera mano por mi condición de diputado por el Estado de Nueva Esparta, pero también es terrible en otras zonas del país, como ya revisamos el caso Guárico, el caso Bolívar que ellos denuncian, y en el caso Bolívar que está rodeado de ríos por todas partes y no hay agua potable cuando abres el grifo. En consecuencia, pareciera que es el tema de la desinversión y el tema de la desatención de los servicios públicos lo que produce ese resultado. Yo lo que creo es que la justicia debe pronunciarse en los distintos sitios. Si hay un requerimiento de algún funcionario o de algún ciudadano venezolano por parte de los Estados Unidos, que lo remita a las autoridades venezolanas, las autoridades venezolanas lo evalúan y si amerita. Fíjense, recientemente se ha producido la extradición de un nacional venezolano por parte de la Audiencia Nacional Española, lo que significa que en el exterior también se está atendiendo las decisiones de la justicia venezolana, que no es otra que la que está instaurada en el Tribunal Supremo de Justicia, y no hay ningún mecanismo distinto a ello, pero lo que hay es que permitir que las acciones de la justicia funcionen y nosotros de la política no meterle ruido, porque en la medida que le metes ruido de la política, lo que hace es que la contaminas. Brevemente, diputado, para que haya más participación de la audiencia, responda lo más brevemente posible. Eran dos preguntas juntas. Y supongo que también el usuario se refiere, de diputado, al tema de los funcionarios o de los altos funcionarios venezolanos, incluyendo al presidente de la República, que es requerido por más de 10 millones de dólares y qué sé yo, de otros funcionarios del gobierno venezolano. Supongo que un poco tiene que ver con eso el comentario. Bueno, de pero eso se audiencia. trata de un requerimiento político y no de un requerimiento judicial. Claro. No se trata de la persecución por la comisión de delitos, se trata de una política fracasada del gobierno de los Estados Unidos que pretendió ponerle precio a la cabeza a los funcionarios venezolanos, creyendo que con eso iban a salir del gobierno de manera violenta, y al día de hoy tienen que admitir que esa política fracasó. Diputado, ¿está trabajando la oposición en el establecimiento de un candidato único de cara a las elecciones de 2024? Sí, la única forma de ser opción real de poder en el 2024 es con un candidato único de la oposición. Si no trabajamos en esa línea, definitivamente no estamos trabajando para tener opción real de poder. El representante de COPEI hacía referencia hace algunos minutos que ellos respetarían desde COPEI a cualquier candidato que se elija de manera unánime. ¿Ustedes desde Acción Democrática harían lo mismo? También nosotros lo único que pedimos es que no se nos presente una primaria preaporté ni preparada para que alguien la gane. Nosotros lo que decimos es construyamos las condiciones para la primaria desde el principio, y si nosotros participamos de la creación de las condiciones, nosotros aceptaremos el resultado que ello provenga. Gracias al diputado Oscar Ronderos, por supuesto, por haber acompañado a Primera Página esta mañana en esta entrevista para todos ustedes. Vamos a ir a la pausa. Les recordamos que continuamos con más noticias ahora en el escenario deportivo. Gracias, diputado.